Desde hace más de 60 años, Colombia ha tenido la fórmula de la paz y aún no la ha sabido aplicar. En estos momentos, en el contexto colombiano, en donde Jesús Santrich y Iván Márquez han retornado a las armas, en donde hay asesinatos múltiples de líderes sociales en las regiones, en ese contexto consideramos clave volver a poner el tema de las tierras para entender que es la fórmula de construcción de la paz, un tema que estaba en el punto 1 del acuerdo del 2016. Vamos a hacer una serie de capítulos explicando por qué ese punto 1, el tema de las tierras, el tema de la reforma rural integral, es fundamental para la construcción de paz en la sociedad colombiana. Durante el siglo XX ha habido 3 ciclos de violencia muy intensos. Esos ciclos de violencia tienen como disputa central la tierra, la falta de oportunidad de las personas que habitan en el campo para desarrollar su proyecto de vida. A finales de los años 20 y con un pico muy alto en el 48, ahí hubo una violencia intensa entre campesinos que se camufló entre Partido Liberal y Conservador, pero al fondo estaban campesinos pobres que necesitaban acceso a la tierra. En pleno contexto de la Revolución Cubana, 1959, Estados Unidos lideró la Alianza para el Progreso, estableciendo que la fórmula para quitarle campesinos a la revolución y a la lucha por la tierra era crear desde el Estado un pacto con ese campesinado en que se garantizara el acceso a esa propiedad de la tierra y al fomento por parte del Estado de la vida campesina y la producción agrícola. Eso terminó con la Ley 135 de 1961, la reforma social agraria, y creó incluso el mayor movimiento campesino desde el Estado, los organizó en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Ese pacto entre el Estado y los campesinos no fue cumplido por parte del Estado. La llegada al poder de Misael Pastrana Borrero inició una serie de incumplimientos de toda la reforma que se había planteado desde 1961. A partir de ahí, el campo empieza a ser gobernado por el surgimiento de movimientos guerrilleros y también del campo colombiano se apodera el narcotráfico de las mejores tierras. Lo poquito que se había hecho en reforma agraria fue acaparado por el narcotráfico, obteniendo las mejores tierras de Colombia, y para defender esas tierras fundó los grupos paramilitares. El país no aplicó la reforma agraria y el país se incendió en el campo, la violencia se tomó el campo. En este primer momento podemos mirar una condición cíclica de la sociedad colombiana frente a un proyecto de paz que implica la distribución equitativa de la tierra. Ciertos actores responden con guerra para poder seguir manteniendo el control sobre esos territorios. Y así sucede otra vez, después de esa intensa violencia que van a significar todos los años 70, el presidente Belisario Betancur va a ofrecer unas amnistías llamándolas el Plan Nacional de Rehabilitación para darle oportunidades a las personas que se reincorporan, y el presidente Virgilio Barco a ese Plan Nacional de Rehabilitación le va a montar todo un programa de desarrollo rural y de oportunidades para los campesinos, volviendo a retomar las banderas de la reforma agraria. Sin embargo, se responde con violencia a todo ese proyecto de Virgilio Barco y tenemos una nueva ola de violencia, la violencia de finales de los años 80 y durante todos los años 90. Y esa buena idea no fue ejecutada por falta de presupuesto y falta de continuidad. Como no desarrollamos el Plan Nacional de Rehabilitación, los traquetos, los paramilitares y los guerrilleros se tomaron el campo colombiano, empezando una nueva ola de violencia que estamos tratando de acabar con el pacto de paz
que se firmó en el año 2016. De alguna manera, los elementos que trae el acuerdo de 2016 entre las FARC y el Estado colombiano sobre el campo son elementos reiterativos. ¿Qué trae? Nos dice que los campesinos deben acceder y usar en condiciones dignas la tierra en Colombia. Nos dice en segundo lugar que ellos tienen derecho a participar en unos programas de desarrollo con enfoque territorial en sus municipios, en los municipios más afectados por las violencias. Y en tercer lugar nos dice que se necesitan unos planes nacionales de desarrollo del campo para que se lleve infraestructura, para que se lleve distritos de riego, carreteras, para que ellos puedan también convertirse en unos actores centrales de la economía. Eso ya había sido dicho en 1961 en la reforma social agraria. No estamos diciendo cosas nuevas. De allí la importancia de comprender, de hacer un macro consenso de que ese punto 1 de la reforma rural integral no es un pacto con las FARC, sino que es un pacto de la sociedad colombiana, del Estado colombiano con los campesinos, y es un pacto incumplido que constantemente nos deja el campo desprotegido a merced del narcotráfico, de las personas que se armen y son quienes ponen la ley en el campo. Colombia tiene que romper radicalmente con esa tradición de entender cuál es la fórmula de la paz y no cumplirla, y no dar todos los recursos para poder alcanzar ese sueño de la paz, que es una paz en los territorios, en el campo colombiano. La siguiente serie de columnas vamos a trabajar uno a uno esos puntos de la reforma rural integral, cuál ha sido el avance y cómo creemos que podemos desarrollar con un gran macro consenso social para tener ese sueño anhelado de todos, la paz en el campo colombiano.